Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se los digo yo, ¿no se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora hablemos del Evangelio de San Lucas en la primera parte del capítulo 12. Continúa Jesús de alguna manera sus cuestionamientos profundos a la actitud religiosa de los fariseos. En esta oportunidad, Jesucristo alerta sobre la hipocresía que hay en las modas o modales religiosos de los fariseos. Aparentan una piedad simplemente artificial, pero no hay una espiritualidad real en cuanto a justicia, en cuanto a servicio, en cuanto a amor y misericordia frente a los demás. Y hace una advertencia: nada hay cubierto en este mundo que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. En eso tenemos que reconocer la labor que realizan los grandes medios de comunicación social, como a veces destapan ollas podridas. De alguna manera la corrupción que por años y años se ha enquistado en una institución, en una persona, y cómo de alguna manera aquella maldad es descubierta. Ciertamente en el mundo podemos afirmar que por más que una persona sea inteligente y astuta para el mal, al final será descubierta en su malicia. Pero también podríamos aplicar esta afirmación de Jesús para el bien. En la vida de los santos, a veces después de su muerte se ha reconocido la estatura espiritual, la grandeza humana de un hombre, de una mujer que vivió de manera sencilla e insignificante entre los suyos. Ni la propia familia era consciente del bien, del servicio, de la abnegación, del amor, de la disponibilidad que una persona tenía para servir a otros. Créanme, amigos, uno como sacerdote conoce muchos testimonios de personas que abnegadamente, silenciosamente, son verdaderos héroes en este mundo de egoísmo, de cálculos humanos, de conveniencias personales. Han vivido para servir, para gastarse, para entregarse a los demás. También se puede aplicar este apotegma bíblico a ellos. Nada hay escondido que no llegue a saberse. ¿Cómo se escruta la vida de una persona cuando se dice murió en olor de santidad? ¿Y cómo se sabe de las buenas obras que realizó de manera silenciosa en su vida, sin alardear, sin presumir, movida solamente por el amor a Dios? En una segunda máxima del Evangelio de hoy, se nos dice claramente en la persona de Jesús: no tengamos miedo. Y sobre todo no tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. Al fin de cuentas todos vamos a morir. La carrera de la vida tiene un término, el día y la hora de nuestra muerte. Nos dice Jesús, más bien temamos a aquellos que pueden matar el alma espiritual, aquellos que pueden hacernos perder la salvación definitiva. Claramente es una alusión a la actitud del pecador, al que convive con el resentimiento, el rencor, la ingratitud frente a Dios, aquella persona
que a veces puede parecer externamente buena, pero en su corazón está llena de maldad, y lo dirá claramente por los fariseos. Eran piadosos en su exterioridad, pero eran impíos, calculadores, convenientes. Ellos no servían a Dios, se servían de Dios. Ellos no servían a la iglesia, se servían de la iglesia. Ellos no servían a la religión, se servían de la religión. Y en ese sentido podían inducir a otros a la maldad, al pecado, a la oscuridad. Nos dirá Jesús: tengan cuidado con aquel, el maligno, que puede inducirlos a perder la salvación de su propia alma. Si hay algún temor que ustedes tienen que tener, es precisamente este: no el que mate el cuerpo, sino el que puede matar el espíritu, llevándonos al fuego del infierno. Pero hay una tercera afirmación que nos dice Jesús, y es una invitación a la confianza. Nos dice claramente: no tengan miedo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Serán llevados a tribunales, comparecerán ante jueces y tribunales, pero ustedes saldrán adelante. En el fondo es una invitación a confiar siempre en Dios, por más que vivamos incomprensiones, maledicencias, calumnias, infamias humanas. Amigo, amiga, muéstrame un solo santo, uno solo, no te pido dos, que no haya sido calumniado miserablemente, que no haya sido incomprendido por los suyos y a veces perseguido por personas que se dicen buenas y que creen que están haciendo el bien. Siempre me impresionó que un santo, ahora ya declarado tal, Juan 23, nunca hubiera comprendido la santidad de otro santo también declarado así por la Iglesia, Pío de Pietrelcina. Miren las limitaciones humanas, y hoy muchas personas, como en todos los tiempos, pueden vivir esta realidad. Creen que hacen el bien a Dios, creen que obran rectamente, persiguiendo a las personas buenas, persiguiendo a los hombres de bien. Aquí lo dirá claramente Jesús: confíen en Dios, no tengan miedo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. 3 palabras sencillas: cuidémonos de malas acciones que, por más que estén disimuladas, serán descubiertas. Y habrá que distinguir entre lo que es una mala acción por debilidad y una mala acción por malicia. Ya el Papa lo ha afirmado: pecadores sí, porque somos débiles; corruptos no. El pecador por debilidad es un pecador de una ocasión fortuita. El corrupto es el que a ciencia, paciencia y conciencia obra mal inveteradamente durante muchos años de su vida, desafiando lo que es el temor de Dios. Se nos ha dicho también: respetemos no al que mata el cuerpo, que todos vamos a morir; respetemos al maligno y alejemos lo que puede matar el corazón, hacernos perder la salvación, porque nos vuelve convenientes, utilitaristas, hipócritas, fariseos. Y confiemos siempre en Dios, en que Él nos acompaña a nosotros. Señor Jesús, San Ignacio de Antioquía dio su vida en martirio a las fieras por sostener y anunciar la verdad del Evangelio. Dame el coraje y dame la sabiduría para ser un hombre íntegro de una sola palabra. Amén. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y del cielo, si no tengo amor no soy nada. Aunque fuera profeta y conociese los misterios, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor,
yo no soy nada. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Aunque diera mis bienes a los hombres más pobres, si no tengo amor no soy nada. Aunque dejara mi cuerpo abrazarse en las llamas, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, si no vivo el amor, nada soy. Nada soy. Y ahora hablemos del Evangelio de San Lucas en la primera parte del capítulo 12. Continúa Jesús de alguna manera sus cuestionamientos profundos a la actitud religiosa de los fariseos. En esta oportunidad, Jesucristo alerta sobre la hipocresía que hay en las modas o modales religiosos de los fariseos. Aparentan una piedad simplemente artificial, pero no hay una espiritualidad real en cuanto a justicia, en cuanto a servicio, en cuanto a amor y misericordia frente a los demás. Y hace una advertencia: nada hay cubierto en este mundo que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. En eso tenemos que reconocer la labor que realizan los grandes medios de comunicación social, como a veces destapan ollas podridas. De alguna manera la corrupción que por años y años se ha enquistado en una institución, en una persona, y cómo de alguna manera aquella maldad es descubierta. Ciertamente en el mundo podemos afirmar que por más que una persona sea inteligente y astuta para el mal, al final será descubierta en su malicia. Pero también podríamos aplicar esta afirmación de Jesús para el bien. En la vida de los santos, a veces después de su muerte se ha reconocido la estatura espiritual, la grandeza humana de un hombre, de una mujer que vivió de maneras reprensiones, maledicencias, calumnias, infamias humanas. Amigo, amiga, muéstrame un solo santo, uno solo, no te pido dos, que no haya sido calumniado miserablemente, que no haya sido incomprendido por los suyos y a veces perseguido por personas que se dicen buenas y que creen que están haciendo el bien. Siempre me impresionó que un santo, ahora ya declarado tal, Juan 23, nunca hubiera comprendido la santidad de otro santo también declarado así por la Iglesia, Pío de Pietrelcina. Miren las limitaciones humanas y hoy muchas personas, como en todos los tiempos, pueden vivir esta realidad. Creen que hacen el bien a Dios, creen que obran rectamente, persiguiendo a las personas buenas, persiguiendo a los hombres de bien. Aquí lo dirá claramente Jesús: confíen en Dios, no tengan miedo, hasta los
cabellos de su cabeza están contados. 3 palabras sencillas: cuidémonos de malas acciones que, por más que estén disimuladas, serán descubiertas, y habrá que distinguir entre lo que es una mala acción por debilidad y una mala acción por malicia. Ya el Papa lo ha afirmado: pecadores sí, porque somos débiles; corruptos no. El pecador por debilidad es un pecador de una ocasión fortuita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se los digo yo, ¿no se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sencilla e insignificante entre los suyos. Ni la propia familia era consciente del bien, del servicio, de la abnegación, del amor, de la disponibilidad que una persona tenía para servir a otros. Créanme, amigos, uno como sacerdote conoce muchos testimonios de personas que abnegadamente, silenciosamente, son verdaderos héroes en este mundo de egoísmo, de cálculos humanos, de conveniencias personales. Han vivido para servir, para gastarse, para entregarse a los demás. También se puede aplicar este apotegma bíblico a ellos. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Cómo se escruta la vida de una persona cuando se dice murió en olor de santidad, y cómo se sabe de las buenas obras que realizó de manera silenciosa en su vida, sin alardear, sin presumir, movida solamente por el amor a Dios. En una segunda máxima del Evangelio de hoy, se nos dice claramente en la persona de Jesús: no tengamos miedo, y sobre todo no tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. Al fin de cuentas, todos vamos a morir. La carrera de la vida tiene un término, el día y la hora de nuestra muerte. Nos dice Jesús: más bien temamos a aquellos que pueden matar el alma espiritual, aquellos que pueden hacernos perder la salvación definitiva. Claramente es una alusión a la actitud del pecador, al que convive con el resentimiento, el rencor, la ingratitud frente a Dios. Aquella persona que a veces puede parecer externamente buena, pero en su corazón está llena de maldad, y lo dirá claramente por los fariseos. Eran piadosos en su exterioridad, pero eran impíos, calculadores, convenientes. Ellos no servían a Dios, se servían de Dios. Ellos no servían a la iglesia, se servían de la iglesia. Ellos no servían a la religión, se servían de la religión. Y en ese sentido podían inducir a otros a la maldad, al pecado, a la oscuridad. Nos dirá Jesús: tengan cuidado con aquel, el maligno, que puede inducirlos a perder la salvación de su propia alma. Si hay algún temor que ustedes tienen que tener, es precisamente este: no el que mate el cuerpo, sino el que puede matar el espíritu, llevándonos al fuego del infierno. Pero hay una tercera afirmación
que nos dice Jesús es una invitación a la confianza. Nos dice claramente: no tengan miedo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Serán llevados a tribunales, comparecerán ante jueces y tribunales, pero ustedes saldrán adelante. En el fondo es una invitación a confiar siempre en Dios, por más que vivamos incomprensibles.